Hola a todos, en este nuevo video entonces les voy a mostrar cómo hacer uso del sensor de ultrasonido, además para tener visualización por medio de un conjunto de LEDs para evaluar pues la distancia. Entonces primero lo que vamos a hacer es, como siempre, probar nuestro sistema. Entonces con el sensor de ultrasonido básicamente el objetivo es detectar proximidad. Entonces para este caso, este pivote, cuando le damos clic izquierdo al sensor, entonces este pivote representa el objeto que él va detectando. Entonces miren que a medida que yo me voy alejando, él enciende mayor cantidad de LEDs. Significa que el objeto está más lejano. Si salimos de la zona de detección, entonces implica pues que el sensor no lo está detectando, y también cuando está muy lejos encendemos todos los LEDs. Significa pues que está muy lejano el objeto. Entonces cuando se va acercando el objeto, básicamente está definido pues por unas fronteras, entonces se van apagando los LED. Entonces miren que hay menos de 150 centímetros, allá menos de 100 centímetros. Vemos cómo se apagan los LED a medida que va disminuyendo la distancia. Y aquí ya cuando está a menos de 50 centímetros queda encendido un solo LED. Entonces esto nos ayuda a identificar la distancia del objeto sin necesidad de imprimirlo en una consola, por ejemplo, sino solamente con iluminación poder determinar qué tan cerca está el objeto. Esto también nos puede servir para un sistema, por ejemplo, de parqueo de vehículos, en donde reemplazamos estos LEDs, o no los reemplazamos, sino complementamos estos LEDs con una bocina, lo que hacen muchos sistemas de parqueo que por ejemplo no tienen cámara sino que tienen sensores de ultrasonido, y básicamente tienen unos indicadores lumínicos y además tienen eh, un indicador auditivo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Vamos a mirar el código un poco y lo vamos a ir explicando con el hardware. Entonces yo aquí defino unas macros que van a ser básicamente los pines. Estos dos primeros van a ser los pines de eco y trigger, porque el sensor de ultrasonido tiene 4 pines. Este de más a la izquierda a veces es la alimentación que va a los 5 voltios del Arduino. En el otro extremo tenemos la tierra y tenemos 2 pines intermedios. Uno que es el trigger para darle la instrucción a este sistema de ultrasonido, porque tiene un microcontrolador también. Entonces el trigger básicamente es como una señal de inicio, que ya les voy a explicar pues cómo sería en el diagrama de tiempos pues las señales que nosotros enviamos y recibimos por estos 2 pines, pero esto básicamente nos va a brindar la posibilidad de controlar el sensor de ultrasonido. Entonces tenemos un pin de trigger y un pin de eco. El pin de trigger va conectado al puerto 4 y el pin de eco va conectado al puerto 3 del Arduino, así como ustedes lo pueden ver acá. Entonces conectamos en protoboard para ser un poco más ordenados. Mantenemos pues consistencia con los otros proyectos, en donde la protoboard, sabiendo que está marcado con más y menos, mantenemos inclusive la notación pues de colores que hemos establecido durante todo este curso corto, en donde 5 voltios va a corresponder a un cable rojo y la tierra a un cable negro para todas las conexiones. Entonces utilizo otros colores pues para las conexiones, básicamente para no confundir. Utilizo el eco, que es este cable café que conecto al puerto 3, y utilizo la conexión de cable morado que va al puerto 4, que es el trigger. Esto corresponde a la parte de sensado, ¿cierto? Ahora bien, vamos a utilizar 4 LEDs para indicar la proximidad. Entonces, ¿qué puertos voy a utilizar? Voy a utilizar los puertos 8, 9, 10, 11 con resistencias de 330 ohmios que me permiten controlar la corriente, y voy a utilizar 4 LEDs, entre LED amarillo, 2 naranjados y 1 rojo, para indicar pues la proximidad del objeto que yo le presente al sistema. Entonces, sabiendo que yo estoy utilizando 4 LEDs de salida, voy a utilizar la notación que he venido digamos presentándoles a ustedes durante todo este curso corto, que es, si voy a utilizar 4 LEDs, entonces voy a definir una macro que indica la cantidad de LED.
voy a establecer una variable global que indicará la cantidad de centímetros a la que está el objeto, y aquí voy a utilizar un arreglo para indexar cada uno de los LEDs. Entonces acá tengo el puerto 8 que es de LED 1, puerto 9 LED 2, puerto 10 LED 3, puerto 11 LED 4 respectivamente. Además, ustedes vieron que se encendía de acuerdo a unas distancias, entonces también creé un arreglo de distancias de encendido en donde básicamente mis fronteras van a ser 0, 50 centímetros, 100 centímetros y 150 centímetros para controlar estos LEDs de acá, indicar la proximidad. Con respecto al setup, básicamente inicio la consola serial y voy a correr el programa y la aplicación teniendo la ejecución pues de la aplicación. Entonces miren que yo aquí, ustedes pueden ver que yo cuando inicio el sistema y voy y me fijo cuánta distancia me indica el sensor de ultrasonido, son 48 centímetros, y aquí yo estoy marcando entre 48 y 49 centímetros en consola. Entonces básicamente el margen de tolerancia de este sensor es más o menos de 0.3 centímetros, y ahí estamos viendo pues que si yo lo considero solamente en centímetros y en los milímetros, pues nos está dando una medida muy buena y aproximada. Entonces miren que si yo trunco pues esta parte decimal, estoy teniendo acá 61 centímetros, 95 centímetros, 112, y todas las medidas que me está mostrando la aplicación. Aquí pues lo que sería el sistema físico real, o sea, ¿cuánto está el objeto real? 124.3 centímetros, y mi aplicación muestra 124 centímetros, porque para mí es suficiente tener una precisión en centímetros, no necesitaría pues tanto los milímetros, la verdad. Entonces inicio la consola serial para poder imprimir los datos del sensor y poder corroborar las medidas que me da el pivote, la distancia del pivote. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces miren cómo yo varío. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a iniciar el puerto serial en la línea 24, voy a establecer, acá sí es importante, entonces el trigger es la señal que yo le tengo que enviar a este sensor de ultrasonido para que él empiece a generar el ultrasonido con el sonar. Entonces establezco el modo del pin del trigger como salida y lo voy a poner en bajo inicialmente. Él tiene su propio protocolo de comunicación que ya se los voy a presentar. Y el pin de eco es una entrada, o sea, aquí yo voy a recibir la respuesta del ultrasonido. Cuando colisiona con un objeto el sonido, entonces se devuelve esa onda y se calcula básicamente el tiempo que se demoró en llegar la onda, ¿cierto? Entonces esto lo voy a explicar con más detalle posteriormente, pero aquí configuramos el trigger, es un puerto de salida, porque básicamente en el sensor de ultrasonido este trigger es de entrada, o sea, va a recibir una señal, y el eco nos va a llevar una señal al microcontrolador. Por eso el sensor de ultrasonido, el eco, este pin de eco que estoy señalando es de salida, y en el microcontrolador tiene que ser de entrada porque yo voy a recibir una señal de ese sensor. Es como el puerto serial, esto sería como la recepción del comando del trigger, y el eco sería la transmisión de la respuesta. Entonces así tiene que ser la comunicación cruzada. Luego en la línea 31 a 30, las líneas 31 a 34, básicamente yo inicializo los LEDs para que todo esté como salida y estén siempre en bajo. Miren que siempre estoy utilizando esta notación en ciclo, y por eso es más cómodo utilizar un arreglo para yo poder ser más eficiente con mi código, no utilizando pues variables pues para cada puerto, sino que con un arreglo es suficiente. Ya en el loop, ¿qué hago? Entonces aquí está el comando básicamente que me permite a mí poder obtener la distancia a la que está el objeto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Por el pin de trigger se debe enviar un pulso de 10 microsegundos para indicarle al sensor de ultrasonido que establezca la señal y que empiece a censar. Entonces yo llego y le envío al pin de trigger, lo pongo en alto por 10 microsegundos y después lo pongo en bajo. Eso con respecto al trigger. Ya posteriormente yo utilizo el eco
o el pin de eco para yo recibir ya la distancia como tal. Entonces para eso utilizo esta función pulse in, que corresponde pues básicamente al pin de eco, y que básicamente él me devuelve el ancho de pulso que básicamente va a corresponder con la distancia en centímetros. Entonces aquí hay una constante, si ustedes se fijan, y esta constante la impone el fabricante. Si yo determino el ancho de pulso que me devuelve el sensor de ultrasonido y lo divido entre 58, voy a obtener la distancia en centímetros. Entonces, como les digo, esto lo presenta el fabricante. Y por último, entonces yo imprimo por el puerto serial, como lo estoy haciendo acá en este momento, y básicamente yo lo que voy a hacer es controlar ya los LEDs basado en la distancia que me presenta el sensor. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que tengo básicamente un arreglo de LEDs y tengo un arreglo de distancias. Entonces, para yo básicamente encender un LED, si la distancia es menor a 50 centímetros, encender dos LEDs cuando la distancia sea menor a 100 centímetros, etcétera, así como lo establecimos en la ejecución. Entonces yo aquí utilizo el operador ternario. Miren que aquí es muy simplificado y no tengo que usar muchas instrucciones o muchos condicionales anidados, sino simplemente itero sobre todos los LEDs con la función digital write con cada uno de los LEDs, y yo cuál función coloco. Con el operador ternario yo digo, si los centímetros son menor a la distancia de encendido, entonces si eso es cierto, ponga en bajo el LED, y si no, póngalo en alto. ¿Qué pasa aquí? Si yo pruebo, por ejemplo, la primera condición, la primera iteración, entonces, cuando I es igual a 0, yo tomo el LED del puerto 8, o sea, este de acá amarillo, y yo comparo en centímetros. Entonces aquí estamos ejecutando, entonces yo tengo acá. Entonces yo qué digo, 30 o 31 centímetros, entonces 37 centímetros es menor que la distancia de encendido del elemento 0, o sea, y vale 0, entonces yo tomo del pin LEDs el puerto 8 y de las distancias tomo el 0. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago la condición digo 37 centímetros es menor que 0. Entonces eso es falso. Por eso es que yo enciendo siempre este LED amarillo. En la siguiente iteración, entonces voy a tener, por ejemplo, o en esa misma iteración, pues básicamente tengo que, para iterar sobre todos los LEDs, porque miren que acá nada más está prendido uno, entonces para el LED de puerto 1, perdón, de puerto 9, corresponde al elemento de valor 1, y aquí la distancia de valor 1, pues miremosla acá. Entonces para la segunda iteración en ese ciclo, para el puerto 9, o sea, este LED naranjado de acá que estoy señalando, y para una distancia de 50 centímetros, que es básicamente, eh, digamos, la cota que tiene ese LED pues, para activarse. Entonces ya en la siguiente iteración yo digo, el LED de puerto 9, entonces lo pongo en bajo porque es la condición verdadera, si solo si la distancia en centímetros que estoy midiendo es menor que 50 centímetros, porque recuerden que acá ya está ahí, vale 1. Entonces miren que se pone en bajo, ¿por qué? Porque esa condición es verdadera, porque aquí yo estoy midiendo 37 centímetros, entonces 37 centímetros es menor que 50, entonces es verdad y lo pone en bajo, así con los otros. Entonces el LED que corresponde al puerto 10 y la distancia para ese LED de encendido, que ya no es de 50, sino que es de 100, entonces yo evalúo 37 centímetros es menor que 100, porque recuerden que está ahí en este ciclo que estamos probando, entonces tiene un valor de 2. Entonces, 37 es menor que 100, sí, entonces póngalo en bajo. Y así con el último LED. ¿Qué pasa cuando ya yo me paso, digamos, aquí?
104 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo 3 LEDs encendidos, pero ¿es por qué? Porque las condiciones básicamente en este ciclo for se evalúan de esa manera. Entonces recordemos que las distancias de encendido son básicamente, según el arreglo, 0, 50, 100 y 150. Entonces si yo pruebo nuevamente en el ciclo 0 acá, para el LED de puerto 8, entonces ¿qué pruebo? ¿Cuántos son los centímetros? 104. 104 es menor que 0, falso. Entonces por eso lo pongo en alto. Que recuerden que aquí estoy en la primera iteración. Luego, distancia en la siguiente iteración, cuando i vale 1, entonces distancia encendido devuelve 50. Entonces, para el LED, en la siguiente iteración, cuando i vale 1, entonces el LED de puerto 9, o sea, este de acá que estoy señalando, yo miro, 104 centímetros es menor que 50 centímetros. O sea, que ya estoy en esta, utilizando la condición para este LED y con esta distancia. Entonces, 104 es menor que 50. Falso. Entonces por eso lo pongo en alto. Siguiente iteración. La siguiente iteración i vale 2. Entonces tomo el LED de puerto 10 y esta distancia de 100. Nuevamente evalúo. Para el LED de puerto 10, o sea, este tercero de acá que estoy señalando el naranjado, el LED de puerto 10 y para una distancia de 104 centímetros, 104 es menor que 100. Falso, por eso lo pone en alto. Y tenemos en este caso 3 LEDs encendidos y nos falta uno. Entonces nos falta en ese arreglo probar para el LED 4, o sea, con puerto 11, este rojo, y una distancia de 150 centímetros. Entonces yo miro para el LED de puerto, ¿cuál? 11, miremoslo acá. Entonces aquí devolvemos un 11. 104 centímetros es menor que 150, verdadero, por eso queda en bajo. Para yo encender ese último LED, ¿qué debo de hacer? Pasarme de 150 y ahí efectivamente tengo encendidos los 4 LEDs. Estoy midiendo distancia con el sensor de ultrasonido, imprimiendo por puerto serial y mostrando por LEDs cómo sería básicamente ese procesamiento. ¿Listo? Entonces espero haber sido lo suficientemente claro y miren que yo en todos los videos he utilizado este operador ternario porque nos simplifica mucho el código, además de utilizar arreglos. Entonces espero que este video sea de su utilidad. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden pues en comentarnos y nosotros estaremos atentos pues a darles su respuesta. Vamos a seguir publicando pues videos basados que en la encuesta que publicamos en la pestaña comunidad del canal va ganando pues básicamente las aplicaciones con sensores en Arduino. Entonces seguiremos pues publicando basado en las peticiones que ustedes nos han hecho en el canal. Entonces recuerden darle like a la publicación si les ha servido y nos vemos en una próxima.